Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Puede el amor verdadero olvidarse o queda una huella imborrable? Hoy hablaremos de la impactante confesión de Burak Özçivit sobre Neslihan Atagül que ha dejado a todos sin palabras. Queridos amigos, hoy les traigo una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que ha tocado el corazón de miles de fanáticos que todavía sueñan con ver a esta pareja junta. Todo comenzó hace apenas unos días, en una noche tranquila en Estambul, lejos de los focos, las cámaras y el bullicio de los sets de grabación. Burak Özçivit, el galán que todos admiramos, decidió reunirse con uno de sus amigos más cercanos de la infancia para desahogarse. Lo que parecía ser una simple cena entre amigos se convirtió en el escenario de una de las confesiones más sinceras y dolorosas que hemos escuchado en mucho tiempo. Según los testigos que pudieron captar fragmentos de esta conversación privada, Burak se veía diferente esa noche. No era el actor seguro de sí mismo que vemos en las pantallas, sino un hombre pensativo, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera buscando respuestas que no encontraba en su vida actual. Mientras disfrutaban de un café turco, la conversación, que había empezado con temas triviales sobre proyectos laborales, pronto tomó un rumbo mucho más personal y emocional. El amigo de Burak, notando su tristeza, le preguntó qué era lo que realmente le preocupaba. Fue en ese momento cuando Burak, con un suspiro profundo que parecía venir desde el fondo de su alma, rompió el silencio. Las palabras que salieron de su boca no fueron sobre guiones ni contratos, sino sobre un vacío que lleva sintiendo desde hace tiempo. Burak miró a su amigo a los ojos y dijo: «Amigo mío, tengo todo lo que un hombre podría desear, fama, éxito, dinero, pero hay algo que me falta. Hay un silencio en mi vida que no puedo llenar con nada». El amigo, sorprendido por la vulnerabilidad del actor, le preguntó a qué se refería. Burak, bajando la voz, confesó lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar. «Es ella», dijo. «Es Neslihan. Desde que nuestros caminos se separaron, siento que una parte de mí se quedó en ese set, en esos momentos que compartimos. Mi vida sin Neslihan se siente incompleta, como si le faltara el color principal a una pintura». Esta declaración dejó a su amigo helado. Nadie esperaba que, después de tanto tiempo, el recuerdo de Neslihan Atagül siguiera tan vivo y presente en el corazón de Burak. Pero la conversación no terminó ahí. Burak continuó hablando, recordando la química única que tenían, esa conexión que traspasaba la pantalla y que hacía que millones de personas creyeran en el amor. No era solo actuación, confesó Burak mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. Cuando la miraba a los ojos en las escenas, veía algo real. Y ahora, cuando miro a mi alrededor, todo parece un poco más gris. Extraño su risa, su energía, la forma en que me entendía sin necesidad de decir una sola palabra. A veces pienso que dejamos ir algo que solo ocurre una vez en la vida». El amigo intentó consolarlo, recordándole que la vida sigue y que cada uno ha tomado su propio camino, pero Burak no parecía convencido. Lo sé», respondió el actor, «pero el corazón no entiende de razones ni de tiempos. A veces me despierto pensando que voy a recibir un mensaje suyo, o que la voy a ver en el set. Y cuando la realidad me golpea, el día se vuelve más pesado». Estas palabras nos muestran a un Burak Özçivit que no conocíamos, un hombre que, a pesar de tenerlo todo, siente la ausencia de esa persona especial que marcó su vida para siempre.
La noticia de esta conversación se filtró rápidamente, como suele suceder en este mundo donde las paredes oyen, y ha causado un verdadero terremoto entre los seguidores de ambos actores. ¿Cómo reaccionará Neslihan ante estas palabras? ¿Sabrá ella que Burak todavía guarda estos sentimientos tan profundos? Es imposible no preguntarse si ella también, en la soledad de su hogar, siente esa misma nostalgia por los días en que eran inseparables. La historia de Burak y Neslihan siempre ha tenido un aire de cuento de hadas inconcluso, y esta confesión solo aviva las llamas de la esperanza para aquellos que desean verlos juntos nuevamente. Imaginen por un momento lo que debe sentir Neslihan al enterarse de que Burak piensa que su vida está incompleta sin ella. ¿Podría esto abrir la puerta a un reencuentro? ¿O es simplemente lamento de un amor que no pudo ser? Burak cerró la noche diciéndole a su amigo una frase que resonará por mucho tiempo: quizás el destino nos jugó una mala pasada, o quizás nosotros no fuimos lo suficientemente valientes. Pero la verdad es que, sin Neslihan, siento que camino con un solo zapato. Es desgarrador ver a un ídolo sufrir por amor, pero también es una prueba de que son humanos, con sentimientos tan reales y complicados como los nuestros. Esta situación nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo las personas que dejamos atrás a veces siguen caminando a nuestro lado en nuestros pensamientos. No sabemos qué pasará en el futuro, pero lo que es seguro es que estas declaraciones no pasarán desapercibidas. El vínculo entre Burak y Neslihan parece ser mucho más fuerte que el tiempo y la distancia. Tal vez, solo tal vez, esta no sea el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de sorpresas. Estaremos muy atentos a cualquier reacción de Neslihan Atagul, porque si algo nos ha enseñado el mundo del espectáculo, es que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso, parece que las brasas están más calientes que nunca. Burak ha lanzado una botella al mar con un mensaje de amor y nostalgia, y ahora solo queda esperar para ver si llega a la orilla correcta. Queridos seguidores, esta historia nos ha conmovido profundamente y nos ha recordado que el amor verdadero es difícil de olvidar. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan delicada y romántica. ¿Creen que Burak Özçivit debería buscar a Neslihan Atagul y decirle esto cara a cara? ¿Piensan que Neslihan todavía siente algo por él después de tanto tiempo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o en la vida real? Por favor, compartan sus opiniones y teorías en los comentarios, me encanta leerlos a todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia y darle like al video si les ha gustado este contenido exclusivo. Hasta la próxima.